Neuquén Informa. Noticias destacadas. Neuquén fortalece su flota para la gestión turística y ambiental con la entrega de 14 vehículos nuevos que serán utilizados por diferentes áreas del Ministerio de Turismo. El gobernador Rolando Figueroa firmó el inicio de la obra de una nueva escuela primaria para Cenillosa, en la que se invertirán casi $4 millones. Casi $4 millones enfocado a una escuela primaria en una localidad que está creciendo, por eso creemos que es importante otorgar este tipo de soluciones. Y creemos que esta obra nueva de por sí es un reconocimiento a la comunidad de Cenillosa que la estaba necesitando, y acá estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer en un menor tiempo del cual lo habíamos dicho. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la pantalla de 24/7, canal de noticias, a otro dato. Hoy vamos a hacer un programa especial sobre la situación de las represas neuquinas, de la energía hidroeléctrica. Se está discutiendo, por supuesto, este tema ya hace bastante tiempo. Unas 6 prórrogas ya se concretaron sobre lo que tiene que ser la concesión de varias de nuestras represas, de varias de ellas en la producción hidroeléctrica sobre nuestros ríos. La última noticia fue que el gobierno nacional básicamente avanzó en forma unilateral, en principio en consulta con las provincias, para privatizar nuevamente o volver a concesionar las represas hidroeléctricas. Esto trae mucha cola, por supuesto. Primero, ¿qué participación tenemos las provincias dueñas del recurso en ese proceso? ¿Qué incidencia vamos a tener? Porque esto no es solo venir y producir energía eléctrica, tiene que ver con el cuidado de nuestros ríos, de nuestros cauces, de nuestros caudales, tiene que ver con otras actividades productivas que también viven de nuestros ríos, tiene que ver con la localidad del Chocón, por ejemplo, y las localidades aledañas a las represas que se desarrollan allí y que tienen la construcción de su propia identidad en torno a ellas. Y nosotros vamos a tratar de repasar y aprender juntos sobre todos estos temas. Por eso iba a estar Celubi Obré, que es diputada del MPN, especialista en el tema energía, y en particular se ha metido mucho con el tema hidroeléctricas. Muy interesante escucharla. También vamos a hablar con Horacio Collado, que es secretario de Operaciones y Finanzas de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, y vamos a hablar con Nicolás Difonso, intendente mandato cumplido del Chocón, porque él también nos trae, cuál es el reclamo, o por lo menos la pretensión de la villa de allí, de Villa El Chocón, con respecto a la producción de energía hidroeléctrica. Son 3 notas que les recomiendo que nos acompañen, que las escuchen, porque en cada una de ellas se cubren distintos aspectos de la discusión en torno a qué hay que hacer, esa es la pregunta, con la producción de la energía hidroeléctrica. Hay que concesionarlas, el gobierno nacional va hacia ese punto, al privado, es decir, queda descartada la instancia de que sean estatales. La pregunta es, ¿qué nos queda a nosotros, a los dueños de los ríos? Es decir, además del canon del agua, que por supuesto hay que establecer porque el recurso es nuestro, pero ¿qué nos queda en la capacidad de incidir en todas las externalidades que una industria o una producción de energía limpia, de energía hidroeléctrica, como esta, tiene para el entorno, tiene para nuestra provincia? Y por supuesto también nos interesa la cuestión económica. ¿Por qué vamos a regalar el recurso gratis? No corresponde, y ese es un poco el punto nodal. Vamos a explotar los ríos, vamos a producir energía hidroeléctrica, pero nos queremos sentar como provincia con el privado, con el Estado Nacional, y discutir punto por punto el orden de prioridades que se van a tener en cuenta para la producción de energía hidroeléctrica en nuestra región, de aquí además a muchos años, porque esto no son concesiones cortas, no son concesiones breves. Sobre todo ello vamos a estar hablando hoy. Les recomiendo que se queden, que escuchen a nuestros entrevistados, todos en piso hoy, todos aquí en el estudio. Así arranca entonces otro dato. Y ya estamos en piso, aquí en los estudios de 24/7 con Celubi Obré, que es diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino, secretaria de la Comisión de Energía justamente del Poder Legislativo de nuestra provincia, especialista en energía. Vamos a hablar con ella
para sacarnos un poco las dudas de lo que está ocurriendo con el tema especial de este programa, que es la situación de las hidroeléctricas, fundamentalmente en la provincia de Neuquén, y la puja que hay con el Estado Nacional con respecto al futuro inmediato de las hidroeléctricas. Cielubi Obreque, gracias por haber venido, diputada. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Santiago y al equipo por invitarme a este especial Hidroeléctricas. Para mí es un gusto y no lo digo solo como legisladora, lo digo como neuquina, porque realmente tenemos una situación muy crítica con los complejos hidroeléctricos y participar de espacios como estos que le dan voz a esa situación, realmente para mí es un gusto. ¿Cómo le explicamos a los neuquinos la situación? Porque hay como 2 o 3 cosas. Una cosa es la concesión, otra cosa es la propiedad y otra cosa distinta es el recurso agua, ¿no? Así es. Cuando hablamos de hidroeléctricas abrimos un abanico muy amplio de temas. Sí. Desde la cuestión regulatoria hasta la cuestión ambiental pasamos por un montón de temas. Por ahí, para hacer un recuento, y ya que estamos y tenemos un espacio para poder hablar de hidroeléctricas y contar la importancia que tenemos en este caso, una de las primeras cosas en las que hay que pensar es en que las hidroeléctricas fueron creadas con otro objetivo, que era el control de caudales, el control de los ríos. Claro. Allá por la década del 60, cuando se empieza a pensar en la construcción de estos complejos hidroeléctricos, se piensan en este sentido, se crea a Hidronor, que es una empresa del Estado con participación estatal, y posteriormente se piensa en la posibilidad de la generación de energía eléctrica con la hidroelectricidad, teniendo una situación muy distinta a la que tenemos hoy. En aquel entonces se privatiza y luego de la privatización, que se privatizan por 30 años, tenemos un cambio en la Constitución Nacional. Tenemos una modificación, una reforma de la Constitución Nacional con un nuevo artículo que es el 94, año 94. 94. En el 93 se privatizan. De las primeras centrales hidroeléctricas que se confeccionaron y se pensaron y se planearon, incluso se construyeron, fue la de Cerros Colorados, Planicie Banderita. Y a partir de ahí, un año después, se privatizan. Es decir, fondos públicos, fondos e ingresos del Estado Nacional que terminan en manos de privados, porque finalmente se privatizan a manos de privados, en donde ya no solo se hablaba de la cuestión de la generación de energía eléctrica, sino también de una lógica de un mercado con renta privada que por ahí o por ese camino iba. A partir de allí, nosotros tenemos 30 años de privatización de estos complejos hidroeléctricos y una situación muy distinta hoy, porque al vencerse los complejos, el contrato de concesión de estos complejos hidroeléctricos, ya estábamos en otra situación jurídica. Nosotros ya teníamos un artículo en la Constitución Nacional que le daba el dominio originario de estos recursos naturales a las provincias. Claro. Y la concesión, el proceso de concesión le corresponde hacerlo a la Nación. La Nación, cuando piensa y planifica estos complejos hidroeléctricos, lo hace pensando en interconectar esa energía eléctrica al sistema nacional. Al pensarlo y planificarlo, se piensa en una política de Estado nacional. Sin embargo, durante estos 30 años, Santiago, nosotros hemos brindado generación de energía hidroeléctrica a todo el país de manera gratuita casi, porque el precio de la energía es muy baja, las regalías se han licuado con el paso del tiempo, no hemos obtenido regalías en especie de conformidad a lo que nosotros le brindamos al país. Argentina consume un 26,5% de energía hidroeléctrica y de ese 26,5% un 16%, varía según el estado del año, es producida por Neuquén. Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer foco y pie para empezar a hablar sobre hidroeléctricas. No es solo la cuestión jurídica de cómo se fueron concesionando, sino la importancia que tienen estos complejos hidroeléctricos para nuestra provincia y para la región completa. ¿Hasta dónde le podemos exigir a Nación o qué le deberíamos exigir? ¿El precio de un canon por el precio del agua? Nosotros, como exigencia, primero nos tenemos que plantar en la posibilidad de pensarnos con un federalismo real, un federalismo en donde no es provincias contra nación, sino una mesa conjunta de decisiones. Es una mesa conjunta de decisiones y en esa mesa conjunta de decisiones la exigencia tiene que estar plantada en distintos aspectos. Uno, y para mí el más importante, por eso lo menciono primero, es poder participar con técnicos en la confección de normas de manejo de agua. Esto es poder cuidar, y traducido es cuidar de los bienes y de las personas aguas abajo, es decir, cómo vamos a controlar el caudal de esos ríos, cómo se va a controlar la inversión y el mantenimiento que se hacen de estos complejos hidroeléctricos. ¿Quién va a estar mirando cómo se traduce ese mantenimiento en la posibilidad de que no se inunde para los pueblos que están alrededor? Eso para mí es lo más importante y lo menciono primero porque esta exigencia de la que vos me hablás es para mí la más importante. Cuidar de las personas, de los neuquinos, las neuquinas y de los bienes que tenemos aguas abajo es parte de lo que tiene que estar en esa mesa de diálogo.
Una segunda instancia tiene que ver con el precio de la energía. Por ahí hablamos de regalías, pero yo creo que hay que ir un poco más profundo que las regalías. Hay que hablar de qué precio tiene la energía y cómo durante todo este traspaso de tiempo, en estos 30 años de concesión, se han ido licuando esas regalías propio de que la energía era barata. Nosotros producimos gran cantidad de energía a bajo costo. Y eso, de un lado de la moneda, del otro lado de la moneda tenemos la situación del canon por el uso del agua de nuestros ríos para la generación de energía eléctrica. ¿Esta es la cuenta que hace el gobernador cuando dice que nos deben plata? Exacto. Él lo que dice específicamente es que se ha ido licuando a través del paso del tiempo con un precio bajo de la energía, lo que produce que hoy no solo tengamos que estar en esta mesa de diálogo, sino que además hemos adquirido el derecho de estar en esta mesa de diálogo. Ya no se trata de una situación económica sin más, sino de una cuestión de reparación histórica para los neuquinos, que no solo es económica, sino también es ambiental, hay trabajadores de por medio. Bueno, es bastante más complejo que solo el precio de una regalía. Y después, bueno, un poco están lo que los economistas llaman las externalidades negativas, que algo de esto nos estabas contando vos, todo lo que implica estas represas más allá del uso del agua, todos los cuestiones ambientales, el cuidado de aguas abajo de la seguridad, de que los pueblos no se inunden, entre otras cosas, pero también hacia adelante un plan de inversiones para que esto sea serio. No sé cuál es la situación hoy de las represas. Hay quienes dicen que el que llega tiene que poner mucha plata en inversión para justificar justamente la privatización, y hay quienes dicen que no, que están en condiciones. Mira, Santiago, nosotros hemos enviado desde la legislatura de Neuquén un montón de comunicaciones al Gobierno Nacional y a la Secretaría de Energía particularmente, pidiéndole información respecto del estado de los complejos, del traspaso de los complejos de manos de Nación a manos provinciales, de la situación de los trabajadores. Hemos pasado por un abanico de pedidos de información recurrentes a Nación y la única respuesta que hemos tenido ha sido a través del boletín oficial con decretos nacionales. En su momento el decreto 718, que fue el primero por donde nos anoticiábamos que se iban a privatizar estos complejos. Previo a eso veníamos de una cuestión de irresponsabilidad completa que tiene que ver con prórrogas a los vencimientos. Los complejos llegaron a tener 6 prórrogas desde que se vencieron hasta la actualidad, con lo cual ya había una situación de irresponsabilidad por parte de no este Gobierno Nacional, todos los que lo antecedieron. Hoy está vencida incluso la última prórroga posible, ¿no? La última que se vence es la de Piedra del Águila, que se vence en diciembre. Sin embargo, todas han sido prorrogadas en su vencimiento por el término de un año más, con 180 días para que la Secretaría de Energía de la Nación llame a este concurso público para externos e internos. Es decir, pueden concursar personas afuera del país y nacionales para poder tener la administración de estos complejos. Y ahí tenemos un punto en donde yo por lo menos hago un paréntesis, es que al enviar tanta cantidad de comunicaciones al Gobierno Nacional y aprobar el canon de agua, que no es menor, tenemos como respuesta una foto de, en ese momento, Chirilo, secretario de Energía, con los 2 gobernadores, Río Negro y Neuquén, en donde nos daba una esperanza, una luz de poder pensarnos en una mesa de diálogo con participación activa de las provincias. Eso duró bastante poco, porque semanas después se emitió otro decreto nacional, que es el 895, en donde el Gobierno Nacional le decía a la Secretaría de Nación, de Energía de la Nación, que conjuntamente con una agencia de transformación del Estado, que estaba desactivada y la vuelve a activar, tenía que llamar a estos pliegos y confeccionar estos pliegos. Bueno, Neuquén otra vez quedó en una base de incertidumbre respecto de si iba a participar o no. A la pregunta que me hace respecto de cómo están los complejos, bueno, me parece que es fundamental que Neuquén y también la provincia vecina de Río Negro participen de esta mesa, porque hay que partir justamente de ahí, de saber cómo están los complejos hidroeléctricos, qué mantenimiento se necesita. Nosotros hemos recorrido, estuvimos en la central hidroeléctrica de Piedra del Águila, y la realidad es que cuando vos vas a la central, los trabajadores de la central te hacen el recorrido y las instalaciones están en buen estado, pero hacen falta inversiones, y estas inversiones las empresas las tienen previstas. Lo que pasa es que la situación que acontece ahora no beneficia a nadie. Las empresas no van a invertir si no saben qué situación jurídica tienen. El Estado provincial también está con un gran desafío, que es saber cómo se va a implantar como una obligación la necesidad de invertir y poder mantener esos complejos. Y bueno, la situación nacional, que otra vez, y como te cuento recién, me parece que nos va avisando de lo que va haciendo a través de decretos nacionales, cuando en realidad la importancia acá me parece que tiene que estar dada por plantarnos y poder pedir participar de exigir participar de esas mesas. En la legislatura hay
2 o 3 proyectos, ¿no? Por el tema eso está stand-by, está esperando cuál es la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional. Digo, creo que César Gas había presentado uno, Mansilla, creo, varios legisladores, ¿no? Lo que nos pasa en la legislatura de Neuquén es que la competencia es bastante limitada porque quienes son legitimados activos, decimos en el derecho, quienes tienen la potestad para poder reclamar de manera jurídica el traspaso de los complejos es el Poder Ejecutivo. En esta situación que yo te cuento recién, que no es fácil para el Poder Ejecutivo poder pensar en una situación jurídica porque nosotros venimos de prórrogas, de nuevo, de situaciones vencidas en donde tampoco tenemos con claridad para qué norte vamos. Bueno, ahora el Gobierno Nacional nos dice vamos a la nueva privatización con participación de las provincias de manera informal, pero con una exigencia legal de parte de las provincias para poder participar. Esos proyectos que pueden estar en la legislatura de Neuquén son todos en términos de para dónde vamos como una política pública respecto de los complejos hidroeléctricos, pero, como te decía, es una situación mucho más compleja jurídicamente para el Estado provincial y para la provincia vecina de Río Negro está en la misma situación. ¿Por qué pagamos tan cara la energía eléctrica acá en Neuquén? Bueno, es una gran injusticia que venimos sufriendo neuquinos y neuquinas hace mucho tiempo. Históricamente hemos sido perjudicados por una situación. Es complejo el régimen tarifario que tenemos en Argentina. Hay realmente muchas situaciones y vetas con contratos de carácter nacional que perjudican a los neuquinos, pero te doy un ejemplo concreto. Cuando se crearon estos complejos hidroeléctricos con Hidronor, lo que se hizo fue generar una tarifa diferencial para la región productiva. Río Negro y Neuquén producían la energía, tenían una tarifa diferencial. Época de Menem, se privatizan los complejos y cuando se privatizan se quita esta tarifa diferencial. Bueno, en aquel momento, neuquinos y rionegrinos hicimos el reclamo formal para poder volver a poner esta tarifa, que hoy la conocemos como tarifa Comahue. Y esta tarifa Comahue desde aquel entonces no fue vuelta a poner en una mesa de diálogo o debate, si bien estuvo con proyectos determinados de algunos legisladores a nivel nacional, la realidad es que no surtió un curso de efectividad concreto que hoy nos permita decir que estamos en un buen puerto para volver a poner la tarifa Comahue para nuestra región. Esa es una de las razones de las cuales nosotros podemos partir para entender que pagamos una tarifa que realmente es injusta para los neuquinos. Producimos gran cantidad de energía en la matriz productiva energética y sin embargo pagamos de las tarifas más caras del país. Además, una energía renovable, ¿no? Con todo esto que se está discutiendo en Neuquén post Vaca Muerta, con la necesidad de transformar los fósiles en futuro con energías renovables, hay que pensarlo en el mediano y largo plazo. Pasa algo puntual con las hidroeléctricas que, si bien es una energía limpia, no es una energía limpia en términos ambientales 100%, ya que la hidroeléctrica tiene impacto ambiental. Pensemos que nosotros desviamos el curso de un río para poner el complejo hidroeléctrico y los compensadores posteriores, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, de que hay un río que ha sido desviado, bueno, evidentemente un impacto ambiental hay. La fauna, los peces que pasan por el río y que nosotros atravesamos con el complejo hidroeléctrico también tienen un impacto, con lo cual si pensamos en términos de energía limpia, no es una energía renovable 100%, como se la entiende recién. Esta es una mirada que es bastante actual de los complejos hidroeléctricos, pero por supuesto que sí, no se compara con, por ejemplo, el carbón. Esta es una energía limpia, es una energía verde de las que se conoce, pero de nuevo, tenemos una situación en nuestra provincia, incluso en Argentina, de entendernos como un país que va y apunta hacia las energías limpias y sobre todo tiene una matriz energética bastante limpia. ¿Qué función cumple y qué función debería cumplir la IC? Ahí me pasa algo puntual que me llevas de nuevo a esto que estuvimos conversando de cómo hacemos para los neuquinos participar activamente, no solo desde la IC, sino desde los organismos de control en los complejos hidroeléctricos, más allá de la IC y de qué función cumple particularmente. Tenemos 2 o 3 situaciones respecto de los complejos hidroeléctricos y te los puedo mencionar con, por ejemplo, no solo cómo se irriga el caudal de agua, cómo es el caudal de agua que sube y baja, para decirlo de alguna manera más criolla, en términos estacionales, sino también qué inversiones vamos a tener, cómo vamos a generar esas inversiones. Vos sabés que cuando hablamos de hidroeléctricas hablamos, por un lado, de hidroeléctricas, pero también de compensadores. Los compensadores, Chocón tiene a Arroyito. ¿Cómo vamos a pensar una infraestructura que contemple todo ese complejo hidroeléctrico? Y en ese sentido la IC es fundamental. Nosotros tenemos grandes técnicos que tienen que participar
de esta mesa de diálogo en donde posteriormente podamos controlar lo que sucede con estos complejos hidroeléctricos. Si privatizan y hay un problema ambiental, ¿dónde se resuelve? Nosotros tenemos dos situaciones. Primero, Sí. que la privatización implica, en términos generales, que Neuquén no participe. Si vemos las últimas noticias, tenemos al gobernador pidiendo participación activa. O sea, llega un privado y dice, hola, compré esto o concesioné esto. Bueno, por eso, pero ahí un paso antes tenemos a si Neuquén participa de estos pliegos de licitación Claro. o no. A lo que voy es, si nosotros como neuquinos, como provincia, que tenemos el derecho legal, formal, incluso el deber moral de poder participar Sí. de esas mesas, tenemos la obligación de poder poner los controles suficientes, los límites suficientes Claro. y establecer las pautas y las regulaciones correspondientes respecto de cómo ese privado va a regular o administrar o gestionar estos complejos hidroeléctricos. Me parece que el paso está antes. El paso importante es saber que Neuquén tiene que exigir la participación en la confección de estas cláusulas de los pliegos de licitación. Última, Chihuido, ¿se va a hacer, no se va a hacer, se puede hacer? Entiendo que es deseable, pero bueno, estuvimos tan cerca que con los rusos, que creo que con los alemanes, no me acuerdo cuántos créditos se estuvieron buscando y nada, ¿no? Chihuidos, Nahueve, son complejos que en realidad es importante pensarnos en políticas públicas en materia de estrategia energética. Pensar en uno o en otro me parece que por ahí limita el debate a qué política energética queremos, cómo queremos pensar una política energética en términos provinciales e incluso interjurisdiccionales, pensándonos con Río Negro de manera conjunta. Y eso, por supuesto, me parece que es un debate que se abre para todos los argentinos, no solo para la región, porque finalmente somos los mayores productores de energía del país. Silvio Breque, diputada, muchas gracias por haber venido. ¿La A vos. consulta del Ejecutivo, la consultan sobre estos temas? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. pues. Hay un debate. ¿Eh? No, realmente hay un pero diálogo muy fluido. Maneja muy bien el tema, por eso se lo No, digo. hay un diálogo muy fluido. Creo que las instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, tienen que estar en constante diálogo porque eso hace las buenas políticas públicas que trasvasan lo partidario. Eso me Bien. parece fundamental. ¿Se está preparando para el Gran Armado 2025? No, muy concentrada en la legislatura Muy por bien. ahora. Silvio Breque, muchas gracias por haber venido. vos. Diputada del Movimiento Gracias. Popular Neuquino, en unos minutos nada más seguimos con este tema. Vamos a seguir hablando, por supuesto, durante toda la edición de hoy de hidroeléctricas, un tema central para la provincia de Neuquén.